Saludos, bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar un día más con nosotros. Hoy hemos invitado a nuestros estudios a Jaime de Urioste, es el presidente de la Fundación Neutrópico, que se dedica al tratamiento de especies como esta que tiene en sus manos. Jaime, bienvenido. Gracias, bien hallado. A la recuperación de estas especies que ha traído alguien a nuestra tierra, a Canarias. Efectivamente, nos dedicamos, entre otras cosas, a recoger la fauna exótica que aparece libre, pues tanto en el medio natural como rural y urbano. Los animales que son procedentes de contrabando ilegal o bien mascotas exóticas que la gente se aburre de ellos y de forma irresponsable pues los libera o los suelta en parques, jardines o en el monte. Jaime tiene ahora mismo 3 culebras en sus manos. Exactamente, 3 culebras del maizal, Pantherophis guttata, y los 3 ejemplares estos que tengo aquí han sido capturados en la isla de Tenerife, en el sur de Tenerife. ¿Esta culebra no hace nada? Para la gente es totalmente inofensiva, incluso aunque ante una reacción agresiva pudieran morder, no tienen ningún tipo de toxicidad, no son peligrosas para la gente. ¿No tienen veneno? No son venenosas, pero sí que son muy peligrosas a nivel ambiental porque producen desequilibrios y depredan prácticamente cualquier cosa que se mueva delante de ellos y tengan tamaño apropiado para ¿Qué capturar. comen? Pues estos animales, igual que la que está en Gran Canaria, son oportunistas, se alimentan de cualquier tipo de vertebrado, es decir, lagartos, lisas, perenquenes, aves que nidifican en el suelo, huevos, pollos, o sea, prácticamente cualquier animal que o sea, que tienen una buena mandíbula entonces, ¿no? Estas son constrictoras, lo que hacen es muerden y se enroscan alrededor del cuerpo y asfixian a la presa y cuando la presa ha muerto entonces los engullen. Bueno, estamos hablando de una especie que no tendría por qué estar en Canarias, pero a una persona o a varias personas, me imagino, Jaime, se le ocurrió un día traerlas a esta tierra. ¿Está permitido traer una especie de estas a Canarias? Legalmente hay algunas especies que se pueden comercializar, que podemos ver en tiendas animales y que su comercialización es legal, como las iguanas, las serpientes pitón, las boas constrictoras, pero por ejemplo a nivel de colúbridos en este momento no hay ninguna especie permitida y con los antecedentes que están ocurriendo en la isla de Gran Canaria, pues es ejemplo más que suficiente de por qué es esta situación. En Gran Canaria tenemos una plaga de culebras, podemos decir. Hay una plaga de culebras, es la serpiente rey de California. Es una serpiente pues, de un tamaño aproximado bastante similar a esta, de otro colorido, blanca y negra cuando es en fase normal, y en colores rojizos y blancos cuando son morfos, como algunas de las que tenemos aquí, que son de un colorido pues, que no se da en la naturaleza de forma normal. Claro. Bueno, Jaime, ya ven ustedes, tienen las culebras en sus manos como si no pasara nada, pero Jaime, si uno se encuentra una culebra de estas paseando por el monte, cuando menos, yo le tengo respeto aquí, sabiendo que no hace nada, si uno se la encuentra por el monte, cuando menos uno se asusta, ¿no? Claro, el problema es que si supieran identificar cuál es la especie con la que nos estamos encontrando, tiene al calorcito. La dificultad estriba precisamente entre las aproximadamente 3.000 y pico especies de serpientes que existen, saber con cuál nos estamos encontrando, porque de forma natural no habría ninguna aquí, entonces no habría problema, pero si está aquí, no podemos saber si es una especie inofensiva o si es una especie venenosa y resulta pues realmente difícil identificarla. Nosotros cuando las encontramos pues con la experiencia y porque sabemos lo que se comercia por ahí, lo que se está vendiendo, podemos saber qué es lo que aparece, pero a veces también tenemos que recurrir a claves de identificación para saber exactamente con qué nos enfrentamos. Jaime, ¿por qué se encuentran ustedes estas culebras? ¿Porque la gente las pierde? ¿Porque las sueltan? ¿Porque son unos irresponsables? ¿Porque esa es su intención, soltarlas en la naturaleza? Mira, al final aquí a Canarias están llegando de forma accidental muchas especies con el comercio de mercancías, pero otras muchas desgraciadamente están llegando precisamente por lo que comentas, por la tenencia irresponsable de especies exóticas. Hay unas especies que se pueden tener y otras no, y el problema es que cuando los animales crecen mucho, o sea, alcanzan grandes dimensiones o llegan las épocas veraniegas, pues igual que la gente abandona perros y gatos, últimamente, por desgracia, también se están abandonando animales exóticos. Bueno, yo creo que estarás más cómodo con las culebras de nuevo en su caja. Si la guardamos entonces, venga. Sí, vamos a guardarla. Ahora enseñaremos el lagarto australiano que tenemos ahí, que es impresionante. Pero la verdad que te están dando una lata las culebras ahí que casi que no te dejan hablar, ¿eh? Aunque se ve que tienes confianza ya con ellas, ¿eh? Claro, cuando van cogiendo calor ya van acelerando su metabolismo y entonces van siendo más rápidas y tienen ganas de explorar y de continuar. Bueno, estamos con Jaime de Urioste, que ya digo que es el presidente, es biólogo también de la Fundación Neutrópico. Es una fundación que se dedica a recuperar estos animales exóticos que traen a nuestra tierra y que muchas veces se abandonan en nuestro territorio. Cuando hablamos de culebras como estas, pues sí queda un poco de respeto, porque la verdad que uno se encuentra una culebra de estas características por ahí y uno tiene un poco de respeto. Vamos a sacar el lagarto, Jaime. Esto es un lagarto australiano. Este es un lagarto australiano, es un eslizón,
para que la gente comprenda, es un pariente de las lisas que tenemos aquí de forma natural en Canarias, pero bueno, este es un ejemplar que efectivamente llega a ser mucho más grande que lo que encontramos por aquí. Se llaman eslizones de lengua azul, porque si se fijan la lengua es precisamente de ese color, y vive en Australia. Y es otra de las especies que también pues son relativamente frecuentes encontrarla en el comercio de mascotas exóticas. ¿Esto se puede traer? Esta está en una especie de impasse legal porque la normativa de lo que habla es precisamente de una serie de especies en concreto y de otras que potencialmente podrían asilvestrarse y entonces causar impacto. Esta, siendo un animal australiano de zona semidesértica, pues en la zona sur de la mayoría de las islas podría asilvestrarse bien, pero de momento no es una especie que esté específicamente prohibida, o sea que esta en principio podría comercializarse. Claro, el problema es que tenemos tantas especies en el planeta que sería muy difícil que una legislación cubriera todas las especies. Exactamente, y además en Canarias tenemos tal variedad de hábitats, tenemos desde zona de costa hasta alta montaña, y los animales exóticos que lleguen, pues prácticamente en todas las islas hay lugares apropiados donde podrían asilvestrarse. Tenemos ejemplos muy claros como el de las ardillas en Fuerteventura, por ejemplo, o como decíamos antes, el de las serpientes rey en Gran Canaria. Y en Tenerife pues también recientemente hemos descubierto una culebrilla, que es la culebrilla ciega de las macetas, que parece una lombriz, que es también totalmente inofensiva y que después de la investigación pues hemos descubierto que no solamente está en Tenerife, sino también en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Gomera, y es una especie de reptil pequeñita que parece como una lombriz y que vive en la tierra de las macetas. Entonces es transportada de forma involuntaria en las macetas, y cuando llega el momento de la cría, pues entonces eso es lo que pasa cuando se trabaja con animales, que a veces pues siguen con su metabolismo. Vamos a dejarlo por ahí un poquito porque que haga sus necesidades, sí, porque además está haciendo necesidades abundantes. Sí, aguas mayores, como suele decirse. Bueno, Jaime, una cosa. ¿Estas especies qué consecuencias tienen para nuestros ecosistemas? Porque sí, claro, estamos viendo como hemos encontrado casi de todo. Ahora haremos un listado y veremos algunas imágenes, ¿no? Pero estas especies, ¿qué consecuencias pueden tener si se sueltan en nuestros ecosistemas? Sí, pues mira, las especies exóticas tienen el problema de que cuando se enfrentan con las especies canarias, las canarias han evolucionado durante muchísimos años, durante miles, incluso millones de años, en aislamiento, sin saber cómo enfrentarse a esas especies nuevas. Entonces, las especies que vienen pueden transmitirles enfermedades, para que las canarias no han desarrollado sistemas defensivos, pueden competir con ellas por cuestiones como la alimentación o el agua o los lugares donde tomar el sol o los sitios donde refugiarse. También las especies que llegan pueden alterar el hábitat de tal forma que ya no sea apropiado para las que se encontraban aquí de forma original, y sin embargo para ellas sí que sirviera. En algunos casos incluso podrían llegar a hibridar, es decir, mezclarse con las canarias, con lo cual se pierde ese patrimonio natural que tenemos. Y finalmente, pues algunas de las exóticas pueden ser depredadoras y simplemente comerse a las que están aquí, ¿no? Pensemos también en el turismo. El turismo que viene a nuestra tierra, que viene a Canarias, viene por unas condiciones de sol, de temperatura, de meteorología, de playa. Y también creo que los turistas valoran que no tengamos aquí especies peligrosas. Claro, incluso aunque estas especies que estamos comentando que se están asilvestrando, hemos tenido la suerte que de momento ninguna es potencialmente peligrosa para los seres humanos, desde luego la alarma social la crean, y si un turista viene a Canarias esperando encontrar ese paraíso que tenemos y de repente se encuentra con que hay un montón de serpientes y animales que no pensaba que existieran por aquí, desde luego el impacto puede ser muy negativo desde el punto de vista de la sensación de tranquilidad que teníamos hasta ahora y que eso desaparece. Claro, y alguien puede estar pensando, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible por erradicar esas especies. Pero, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, con esa culebra, lo estamos teniendo muy complicado. Yo no sé si algún día podremos erradicarla. Mira, el problema es que, bueno, se están haciendo, desde el Cabildo de Gran Canaria, se está haciendo un gran esfuerzo, y con el apoyo del Gobierno de Canarias, para intentar erradicar la serpiente rey de California. El problema es que las poblaciones, en dinámica de poblaciones, llega un momento en que cuando ya hay un número elevado de ejemplares, pues resulta prácticamente imposible erradicarlos del todo. Entonces hay que ir a lo que es el control de la población para que por lo menos no haya una gran cantidad de ellos. Como dato anecdótico, les comentaré que el año pasado se capturaron más de 230 ejemplares de esta serpiente, entonces pues claro, resulta muy difícil ya calcular la población real y qué se puede hacer con ella. Vamos a comentar algunos de los animales que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que son animales que hemos encontrado aquí en Canarias. Exactamente, mira, esto por ejemplo es una mona aulladora roja. Estos son los ejemplares que acabamos de ver de culebras del maizal.
Pitones reales es una de las especies que más se vende en tiendas y que desgraciadamente con mucha frecuencia encontramos en parques y jardines. Esto es una tortuga marina, una tortuga boba que tiene la aleta totalmente necrosada por enmayamiento. ¿Esta sí es de aquí? Estas sí son de aquí, llegan de forma natural. Esta es una anaconda confiscada en el sur de la isla de Tenerife. Es un ejemplar muy grande que mide aproximadamente 3 metros y pico. Esta es la especie de escorpión que está asentada en Santa Cruz de Tenerife. Llegó con mercancía desde el Caribe y esta es una hembra donde en el dorso podemos ver las crías recién nacidas. Había una leyenda por ahí que decía que los escorpiones habían llegado a Tenerife, a la isla de Tenerife, con la arena que se trajo para las teresitas. Y eso es totalmente falso porque los escorpiones no ponen huevos, sino que son vivíparos. Ahí vemos precisamente las crías recién nacidas en el dorso de la madre. O sea que en la arena no podían venir huevos porque no ponen huevos, ¿no? Entonces, pues, llegaron sí con fruta, con verdura, ¿Qué te puede hacer con un escorpión de estos, Jaime? Mira, esta especie en concreto, en sus países de origen del Caribe, por el tipo de dieta que tiene un veneno muy potente. Pero aquí en Canarias, como no tenemos parte de esas presas que componen su dieta y de las que ellos sacan elementos para transformarlas en su veneno, los de aquí la picadura es un poco más seria que la de una avispa, pero poco más. A menos que dentro de lo que cabe hemos tenido un poco de suerte. Claro, a menos que la persona a la que pique tenga un problema inmunológico, o sea, una persona mayor con problema cardíaco, o que tenga una reacción alérgica fuerte y tenga un shock anafiláctico. Vamos a seguir viendo imágenes, otras imágenes de otros animales que han recuperado ustedes en Canarias. Animales. Esta es otra pitón real, otra serpiente muy frecuente en el comercio. Estas son las de antes, las culebras del maizal. Ante todo, si uno se encuentra con una serpiente de estas, respeto, ¿no? Sí, sobre todo tratarla como si fuera potencialmente venenosa, no entrar en contacto con ella. Ahora, afortunadamente, casi todo el mundo tiene teléfonos y teléfonos móviles con cámara, intentar sacar una fotografía y llamar inmediatamente al 112 porque enseguida redirigen la llamada hacia el servicio apropiado. Generalmente comunican con nosotros para que nos desplacemos a capturarla. Y la fotografía pues nos sirve mucho para que en caso de que el animal no se pueda capturar, porque cuando lleguemos ya no esté, pues poder identificarlo y también si ha mordido a alguien, saber si es una especie peligrosa y hay que recurrir a suero. O sea que lo mejor, ante una especie de estas características que uno no sabe exactamente qué es, nada de jugar con ella, nada de tocarlo, sino llamar al 112, exactamente, ubicarla. Eso es, intentar mantenerla vigilada. Si tenemos alguna forma de mantenerla confinada, si aparece dentro de una habitación, cerrar la habitación, vigilarla para que no desaparezca y saber dónde está ahí, entonces poder capturarla y retirarla inmediatamente, ¿no? Y a partir de ahí les llaman ustedes. Exactamente, llamando al 112, generalmente la llamada se deriva inmediatamente hacia la Fundación Neotrópico, que es donde podemos aportar nuestra ayuda. ¿Y ustedes tienen que estar permanentemente con el teléfono abierto pues para...? Tenemos un teléfono que es de 24 horas, lo mismo para si aparece una serpiente, una tarántula, un mono, pues en 24 horas evidentemente puede pasar cualquier cosa y a veces a las 3 de la mañana nos avisan para recoger pues eso, una pitón que ha aparecido en una plaza o lo que sea, ¿no? ¿Y qué es lo más raro que han encontrado? Pues mira, la verdad es que a lo largo de todos estos años hemos encontrado muchísimas cosas. Recientemente recogimos un puma que había ingresado en la isla. ¿Un puma? Un puma, sí. Era una hembra adulta a la que le habían arrancado las uñas porque el propietario pues la utilizaba para sacar fotografías ambulantes y bueno, el Seprona de la Guardia Civil lo confiscó, estuvo durante unos años en un hotel canino y después se pusieron en contacto con nosotros para reubicarlo y afortunadamente ha pasado de estar en un recinto de 2 por 2 metros a una jaula de 500 metros cuadrados en Vizcaya, donde se reenvió el animal. ¿Y a quién se le puede ocurrir traer un puma a Canarias? Pues probablemente llegó aquí al archipiélago en un transportín con la documentación como si fuera un gatito camuflado y entonces, bueno, pues en el momento de entrar nadie se dio cuenta que efectivamente era una cría de puma. Y porque ¿quién se encarga de examinar si es un gatito o no es un gatito? Bueno, la Administración General de Aduanas tiene servicios de vigilancia, lo que pasa es que resulta imposible vigilar toda la mercancía que entra, tanto por los puertos como por los aeropuertos. Entonces, pues muchas veces simplemente se consulta la documentación y se hace una inspección visual somera. Cuando en el momento que llega el animal hay muchísima mercancía, pues evidentemente no se puede ir recipiente por recipiente y por eso se hacen los controles aleatorios donde a veces se detectan este tipo de... Claro. ¿Y crees, Jaime, que habría que ser más exhaustivo en el control de nuestra frontera? Yo creo que lo primero que habría que hacer es educar a la gente y hacer que la gente pues simplemente cumpliera la normativa y no se dedicara a traer mascotas exóticas a las que no pueden darle buenas condiciones a lo largo de toda su vida. Porque el problema es que vemos gente que compra las iguanas pequeñitas sin saber que ese animal se convertirá en un ejemplar pues, de 1,80 m o 2 metros, que dará coletazos, que arañará, que
que morderá y que entonces se convertirá en un problema. Entonces, claro, lo mismo pasaba con las tortuguitas pequeñas, estas verdes que se vendían en las tiendas. Mucha gente no sabía que ese animal cuando era grande medía pues 20, 22 centímetros y que implica pues tener un tanque grande donde ponerlas, un sistema de filtraje para mantenerlas en buenas condiciones y bueno, al final pasa lo de siempre, llegan las vacaciones y la gente acaba abandonándolas. ¿Qué más cosas has encontrado, Jaime? Pues mira, primates, ya digo que muchísimos animales entran, a nivel de aves también loros, es muy frecuente la confiscación de loros o la aparición de loros escapados. Ahora mismo estamos en primavera y es muy frecuente ver en los parques y jardines de las ciudades con una cierta cantidad de población, pues cotorras de Kramer, cotorras de pecho gris, que ya están asilvestradas, ya están aclimatadas y criando en esos parques. ¿Con el paso del tiempo cambiará la fauna del archipiélago si seguimos con este ritmo? Pues desgraciadamente sí, al final acabaremos, aquel tópico de la aldea global acabará siendo real a nivel faunístico y de vegetación también, porque al final acabaremos con aquellas especies más agresivas que son capaces de sobrevivir a condiciones más extremas y que acabarán desplazando a las que tenemos por aquí de forma natural y sí, estamos viendo... si bien en los últimos años ha habido un cierto descenso en lo que es el tráfico ilegal de especies exóticas, sí que ha habido un aumento vertiginoso del número de ejemplares abandonados o liberados y que antes eran mantenidos como mascotas exóticas. ¿Hay gente que gana mucho dinero con esto? Pues en su momento el tráfico de especies exóticas llegó a ser el segundo, por detrás solamente del de droga y antes ¿sí? que el de armas. Ahora mismo la cuestión ha cambiado un poco porque afortunadamente, ya digo que en Europa se han implementado normas bastante estrictas y los controles son muy efectivos. Sigue habiendo. Y además es curioso que también muchos de esos animales que entran en grandes cantidades a través de muelles y aeropuertos suelen seguir las mismas vías que el tráfico ilegal de drogas o de armas. O sea, la misma gente que trafica con armas o con drogas también, porque muchas veces consideran pues una muestra de su estatus el tener pues un mono especial o una serpiente muy rara o un cocodrilo o lo que sea. Claro, lo triste de esta historia es que vemos como muchas personas lo hacen alegremente, sin pensar en las consecuencias que puede tener, ni siquiera para ellos mismos, ¿no? Porque algunos se habrán sorprendido en su propia casa de las reacciones de estos animales. Claro, ahora recientemente y con un convenio que hizo la Fundación con el Gobierno de Canarias, se están publicando una serie de guías para el comercio y la tenencia responsable de mamíferos, de anfibios, de reptiles y de aves, y esperamos que en breve estén disponibles en las páginas web tanto del Gobierno de Canarias como de la Fundación Neotrópico, porque ahí se dan unas pautas de requisitos mínimos. O sea, si tú compras un animal, que sepas qué dimensiones vas a tener que proporcionarle al recinto donde lo tienes cuando sea adulto, qué temperatura, qué humedad, y que eso no se puede hacer de forma alegre, sino que bueno, cuando uno compra un animal es para toda la vida y hay ejemplares que viven 20, 40 o incluso más años. Jaime, ¿cómo les afecta a ustedes estos momentos de austeridad donde parece que se recorta de todo? Porque claro, el problema de las culebras, por ejemplo, de Gran Canaria no sabe de crisis. Sin embargo, si no las controlamos, se seguirán reproduciendo y a lo mejor llegará un momento que ya no se puedan controlar, ¿no? Sí, pues mira, la Fundación en todo este tipo de programas realmente tiene muchísima ayuda, tanto del Cabildo pues, de Tenerife en este momento tenemos un convenio muy importante firmado, el Gobierno de Canarias también está aportando fondos, algunos ayuntamientos también, acabamos de firmar un convenio con Ibercaja que va a aportar una parte del programa, y sí es verdad que otra de las fuentes que hemos visto muy reducidas eran las de grandes empresas que usaban la responsabilidad social corporativa y que ahora en momentos de crisis evidentemente pues han reducido sus aportaciones, pero bueno, desde luego es un trabajo en el que no nos podemos despistar, porque basta que dejes de estar retirando los animales para que de repente te encuentres con un problema en el que ya no hay vuelta atrás, en el que ya no hay solución posible. Ustedes también trabajan, ya lo hemos comentado, en la rehabilitación de nuestra fauna. Vamos a ver algunas imágenes ahora de cómo trabajan con las tortugas, cómo las reincorporan de nuevo después de haber sufrido un accidente. ¿Qué le suele pasar? ¿Qué es lo más frecuente que le pasa a una tortuga? Pues mira, este es un programa que llevamos a cabo con el Cabildo de Tenerife, con el área de medio ambiente y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, y todas las tortugas marinas accidentadas aquí en la isla de Tenerife, cualquier persona que se encuentre una tortuga con problemas puede llamar otra vez de nuevo al mismo número, al 112, y entonces esa llamada irá directamente al centro de la taonilla, se pasa a recoger el animal. ¿Y qué es una tortuga con problemas? Vamos a explicarlo Sí, todo. Bien, pues los problemas a los que más se enfrentan las tortugas, por desgracia, son todos derivados, o casi todos derivados de la actividad humana. Suele ser colisión con embarcaciones, puede ser enmayamientos con basura, haber ingerido plástico. Eso es, desgraciadamente, lo que más frecuente... Perdón, lo que con más frecuencia encontramos, los enmayamientos y la ingestión de basura.
Y después hay otras, pues ya digo, que quedan enganchadas en anzuelos, son atropelladas por embarcaciones deportivas, aparecen petroleadas con lo que aquí llamamos el piche, y bueno, van al centro de la taonilla, ahí pasan la atención veterinaria, y la fase final de la rehabilitación es la que pasan en nuestros tanques, donde musculan, se ponen gorditas, y a veces incluso hemos tenido que, el servicio veterinario de la taonilla ha tenido que amputar aletas para salvar la vida del ejemplar, y entonces eso implica que tienen que modificar la forma en que ellos nadan. Ellos normalmente las aletas delanteras las utilizan para impulsar durante la natación, como estamos viendo en las imágenes ahora, y las traseras hacen solamente de timón. Cuando hay que amputar una aleta delantera, una de las traseras que antes hacía de timón tiene que pasar a ser locomotora, tiene que pasar a impulsar la tortuga. Entonces eso al principio pues no lo controlan muy bien. Qué bonito ese momento que estamos viendo ahí, Jaime, ¿no? Después de tanto trabajo. Es emocionante, es emocionante. Después de devolverla a su hábitat natural, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando trabajas con ejemplares que han llegado en muy malas condiciones, el ver que al final ha recuperado pues una forma física que le permite volver a ser autosuficiente, pues es fantástico. Y sobre todo que ahí es donde tienen que estar estos animales, ¿no? Estos no son animales para estar en cautividad, ni por ahí en exhibición y tal, son animales que tienen que estar en el mar y una vez recuperadas las condiciones apropiadas, pues volver a donde tienen que estar, porque ¿Se nota que se va el animal agradecido o eso es muy difícil hablando de tortugas? Hombre, con reptiles el tema de los sentimientos son un poquito... los humanizamos un poco, pero desde luego sí que su actitud denota que notan una gran diferencia de estar en un tanque recluidas mientras están en la rehabilitación, por muy bien que esté, por muy bien alimentadas, a la temperatura apropiada, a cuando están en libertad, que nadan, son animales acostumbrados a trasladarse de miles de kilómetros ayudados por las corrientes marinas. Y al principio estos animales tienen un poquito de temor, y estoy pensando también pues, en algunas rapaces, por ejemplo. Sí, bueno, hay animales, aunque siempre en los centros de rescate se intenta que se impronten lo menos posible, que es ese fenómeno en el que el animal se acaba acostumbrando al ser humano. Lo que intentamos siempre es que el contacto sea el mínimo posible para que una vez que vuelvan al mundo natural no nos recuerden con ese cariño. Entonces, por ejemplo, en las sueltas de tortugas hacemos lo que se llama un reflejo condicionado con refuerzo negativo, que viene a ser... Durante toda la suelta de tortugas, las tortugas están sufriendo muchísimo, o sea, lo pasan fatal, se estresan mucho, pero eso en el fondo es positivo porque ayuda a que ellas recuerden que los seres humanos somos peligrosos y que somos una amenaza para ellos, porque hasta que llegan a la playa, los últimos meses se han acostumbrado a que cuando te acercas a un tanque, las alimentas, las curas, y eso es un refuerzo positivo. Ellas dicen, ah, qué bien, este ser tan extraño me está ayudando, me está dando de comer, qué bueno es. No es tan malo como pensaba. Exactamente, entonces no, en la suelta las asustamos, la gente la toca, hay mucho ruido, pedimos a la gente que aplaude, que haga ruido para que ya sepan dónde estamos y hacia dónde tienen que huir, y la idea es que cuando se encuentren a alguien pues, que esté buceando o nadando, no se acerquen a pedir comida, sino que sepan que somos una amenaza y lo que tengan es, pues aunque sea triste, que nos tengan miedo y que huyan rápidamente lo más lejos posible. ¿Qué otras especies recuperan y rehabilitan? Pues tenemos varias líneas de actuación. Por un lado, ya digo, está lo que son las especies, las tortugas marinas con el Cabildo de Tenerife. Este y después, es el programa estrella de ustedes. Es el programa estrella de rehabilitación de fauna local, pero también trabajamos con el Gobierno de Canarias. Mantenemos desde el año 1996 los ejemplares del lagarto moteado canario, que fue descubierto en esa fecha en el sur de Tenerife, y bueno, somos la única institución en todo el mundo que hace investigación en cautividad con esta especie, y lo hemos reproducido también. Y después, bueno, a nivel internacional trabajamos con otras especies amenazadas en investigación que va orientada a optimizar pues, las dietas en cautividad, los programas de cría para reforzamiento de poblaciones, son esos animales que se crían en cautividad para después devolverlos al medio natural. Claro que todo eso hay que hacerlo, como comento, en unas condiciones muy estrictas y de una forma muy concreta, para que no se acostumbren a la gente y sobre todo para que en el momento de liberarlos al medio natural no estén transportando enfermedades o comportamientos que no son los naturales. O sea, que ustedes hacen de policías, vamos a decirlo así, de recuperación, hacen de cuidadores, de hospital y hacen de investigadores también. Sí, después también tenemos una parte de educación ambiental que consiste precisamente en aprovechar esos ejemplares que no pueden ser devueltos al medio natural o que no pueden ser reubicados en otros zoológicos a lo largo de Europa. Y al final, pues ya digo que son animales que quedan en el centro de la Fundación Neotrópico, que al final nos hemos convertido en una especie de geriátrico, pues con animales muy viejos o que les falta una mano o que son muy agresivos y que los zoológicos no quieren recoger porque no les resultan estéticos. Bueno, pues nosotros los recogemos y entonces lo que hacemos es darles unas buenas condiciones de vida a lo largo de todo lo que les quede, y además aprovechamos para hacer un poco de concienciación pues con las nuevas generaciones. Les explicamos precisamente... Porque invitan a alumnos a las instalaciones. Normalmente nos desplazamos para
llevarles pues algunos de esos, igual que hemos hecho aquí, algunos de esos ejemplares que hemos recuperado, para que ellos vean cómo no se quedan pequeñitos en toda su vida, sino que después crecen, los problemas que generan, la amenaza que suponen para el medio natural en Canarias, y entonces pues intentamos eso, hacer un poquito de O sea que suponemos que las nuevas generaciones están más educadas y no harán ese tipo de barbaridades. Sí, porque además después ocurre que nos encontramos a veces con padres que nos dicen, oye, fueron ustedes a dar una charla al colegio de nuestros hijos y nada más llegar a casa nos estuvieron peleando porque habíamos comprado este animal o porque habíamos soltado esto, habíamos abandonado. O sea que al final sabemos que ese mensaje subliminal que estamos plantando en ellos está funcionando, y la gente, bueno, al final está consiguiendo pues precisamente darse cuenta de la situación en la que nos encontramos y que no se puede estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tenemos sensibilidad cada vez más aguda con nuestro entorno, con el medio ambiente? Yo quiero pensar que sí, yo quiero ser positivo, y si bien sigue habiendo gente que de forma irresponsable pues sigue haciendo barbaridades, quiero pensar que la gente se da cuenta de que los animales en cautividad hay que tenerlos en condiciones. Hay mucha normativa ya en cuestión de bienestar animal. Y sobre todo, pues resignarse a que si uno quiere tener un tigre en su casa, pues no se puede. Y para tener un tigre hay que tener unas condiciones especiales. Y si se cumplen esas condiciones y se justifica una investigación, y bueno, pues entonces es posible que se consiga una autorización, pero evidentemente no puede pasar como casos que hemos encontrado aquí en Santa Cruz de un señor que, en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, que en el piso de su casa tenía una cabra, un halcón y un varano del Nilo, ¿no? O sea, estos no son animales que deban estar en un piso, necesitan unas condiciones que desde luego difícilmente se las van a poder proporcionar en esos lugares. ¿Y cómo vivía ese hombre? Pues nosotros nos enteramos de la situación porque llamó la policía municipal, que había aparecido un varano que se ve que se había caído desde el balcón en el patio de un vecino, y bueno, el susto fue brutal, destrozó el techo de uralita que tenía este señor en el patio, y cuando se recogió el animal pues nos enteramos de que el propietario además pues eso, tenía una cabra, un halcón, que eso es lo que veían ellos desde el balcón. Y vaya usted a saber qué más cosas tenía dentro de su casa, ¿no? Pero Jaime, no sé, con la psicología en la mano, esto es un poco extraño, ¿no? Vamos a ver, es indudable que los animales producen mucha empatía y da una cierta sensación buena el poder entrar en contacto con ellos. Lo que no nos hacemos idea es de que no todas las especies han pasado por generaciones y generaciones de cría en cautividad y de contacto con el ser humano como para estar domesticadas, ¿no? Y tendemos a pensar ya que cualquier tipo de animal puede estar en cautividad. Y eso es lo que puede ser peligroso. Es respetable el que la gente quiera mantener contacto con estos animales, pero ya insisto que tiene que hacerse dentro de la normativa y con unas condiciones. Y no se puede tener cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Con la experiencia que tiene Jaime después de estar de presidente en esta fundación, ¿qué animales no recomendaría tener en casa, por ejemplo? Bueno, nosotros, ya no digo en otro sitio más abierto, sino en casa. Sí, nosotros desde luego no recomendamos ninguna de las especies que se consideran tóxicas o potencialmente peligrosas por la agresividad. ¿Hay animales? ¿Serpientes? No, dentro de las serpientes hay algunas especies que no son demasiado problemáticas y que fíjate que no es una cuestión de radicalizar y decir no se puede ninguna serpiente, sino al contrario, decir, bueno, hay estas especies que suponemos que no van a convertirse en un problema en caso de escape, pero hay otras que sí. Entonces esas desde luego no. Las especies venenosas, ya no solamente de serpientes, sino de escorpiones, arañas, hay muchísimos animales que son venenosos, suponen un peligro y hace falta una cualificación y una serie de cursos y un planteamiento que desde luego no se da en la mayoría de los casos. Los primates, por ejemplo, están totalmente prohibidos. Hay una normativa que es un Real Decreto del 1881 que prohíbe totalmente la tenencia de primates por parte de particulares, es decir, nadie puede tener un primate en su casa si no es un núcleo zoológico reconocido y además con una cuarentena reconocida como las condiciones mínimas que exige ese decreto. ¿Los principales peligros de un primate cuáles serían, Jaime? Pues mira, la cuestión es que como hay mucha cercanía filogenética, es decir, estamos muy emparentados, cuanto más emparentados estamos con esas especies exóticas, más posibilidad de transmisión de enfermedades. Eso no quiere decir que una iguana o una tortuga no pueda transmitir una salmonelosis, que también, pero desde luego las enfermedades que padecen los primates somos mucho más susceptibles a contraerlas que las enfermedades víricas, por ejemplo, que tienen algunos reptiles, anfibios o aves, ¿no? Pero ya digo que desde cualquiera de los grupos taxonómicos hay enfermedades que son transmisibles, son zoonóticas, que es el término técnico, y son transmisibles al ser humano y desde luego potencialmente peligrosas. Bueno, Jaime, nos vamos a despedir de nuevo con las serpientes, unas serpientes que son la verdad que bastante bonitas. Vamos a sacarla otra vez. Vamos a sacar una nada más, Jaime. Una nada más, Jaime. Vamos a sacar una. Ahí está. Esperemos que la otra no se escape. Ahí está. Una serpiente que nunca, en principio, tenía que estar en Canarias, pero la tenemos en Canarias. Efectivamente.
Este es el mensaje que vamos a transmitir a todos los que nos están viendo. Ojalá que este programa también haya servido como vínculo, como método educativo, para que no hagamos este tipo de barbaridades, aunque sean muy bonitas, porque realmente estamos viendo esta culebra y es preciosa, ¿no? Son muy estéticas y hay unos ejemplares con unos colores impresionantes, pero bueno, podemos ceñirnos a los que se venden legalmente, que también animales muy interesantes y que potencialmente no son tan peligrosos a la hora de asilvestrarse. ¿El control con las tiendas es bueno, Jaime? Sí, hay muy buenos controles. El problema es que, bueno, eso no quiere decir que todas cumplan la normativa y a veces pues hay incautaciones precisamente por saltarse la norma. Sí, porque además este tipo de animales muchas veces vienen muy bien camuflados, muy difícil también de... Sí, a nivel de aeropuerto hemos encontrado animales en unas condiciones que parecen de chiste. Yo recuerdo, por ejemplo, un primate, un tamarino marrón, que traía una súbdita peruana, una ciudadana peruana, dentro del sujetador, ¿no? Y venía con una postura un poco encorvada, un poco extraña. La paró la Guardia Civil pensando que traía droga. Y cuando se acercaron, pues resulta que el pecho se movía, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿qué lleva usted ahí? Y dice, no, pues mira, llevo un monito. Y lo gracioso es que después siempre dicen, yo no sabía que era ilegal, que no se podía. Pero evidentemente, si lo traes escondido de una forma además tan sospechosa... sitio para esconderlo, ¿no? Claro, bueno, sí, era muy pequeñito, era una cría muy jovencita y además llegó deshidratado, con una salmonelosis brutal, en muy malas condiciones y bueno, pero conseguimos salvarlo. Jaime, muchísimas gracias por este ejercicio didáctico para aprender un poquitito de la fauna exótica. Gracias, de verdad. Gracias, Mayo. Gracias también a todos ustedes por su atención. Les deseamos un buen día y que sigan viendo Televisión Canaria.